la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. De vida. Junto a la plataforma virtual de formación. Programa. Familias fuertes. Amor y límites. Sesión 4 con adolescentes. Conducir y análisis del juego. Adolescentes. El tema tratado es obedecer las reglas, y sus teorías asociadas son: vínculo, conflicto, estrés, sociocognitiva, modelo transteórica. Video tutorial 4, sesión 4 con adolescentes, obedecer las reglas. Desarrollo de la sesión. Bienvenida, elogios y repaso de las prácticas en el hogar. Juegos de reglas. Las sillas vacías. Conducir y análisis del juego. Reglas y responsabilidades de los adultos. Cierre de la sesión. Resumen. Práctica, para el hogar. Preparación para la sesión familiar. Todo esto está asociado al marco conceptual. Le damos una bienvenida al facilitador. A continuación, vamos a desarrollar la actividad 1, conducir. Actividad, dinámica del conducir. Antes de iniciar el juego, el ambiente ya debe de estar acondicionado. Los carteles de las estaciones deben de estar pegados con una distancia de mínima de 1 metro entre ellas. En una bolsa se colocan las 16 tarjetas. Cada adolescente sacará una tarjeta que le indicará el rol que asumirá en el juego. Podrá ser director o conductor. Habrá máximo 10 conductores y 6 directores. En un lugar visible coloque el listado del orden de salida de los autos, según la marca. El facilitador escribe el nombre del conductor que corresponde. En el juego del conducir, practicarán las reglas y responsabilidades que implican conducir, así como las consecuencias de su no cumplimiento. Para ello se formarán 2 grupos, unos serán los conductores, tendremos 10 conductores de autos quienes partirán de la estación licencia de conducir. El otro grupo será de los directores, cada director se coloca cerca al cartel que le corresponde. El objetivo de los conductores es llegar a la pizzería, y deben de empezar en la oficina de licencias de conducir, sitio 1, y llegar a la pizzería, sitio 6, respetando las reglas para conducir. Sitio 1, oficina de licencias, sitio 2, casa de un amigo, sitio 3, casa de los padres, sitio 4, cancha de fútbol, partido de fútbol, sitio 5, cabina de internet, sitio 6, pizzería. Ustedes leerán las reglas de conducir, y consecuencias de su cumplimiento o no, a los conductores en cada sitio, de acuerdo a su marca de auto. Lee las reglas del juego y el rol de los conductores y directores, que están pegados en un lugar visible del salón, en un papelógrafo, u hoja A4. Grupo, directores, su misión es dirigir lo que harán los conductores, leerán la tarjeta de reglas en cada sitio, según el modelo del auto cuando lleguen a su estación, las tarjetas de reglas indicarán si el conductor las cumplió o no, y la consecuencia. Grupo, conductores, su misión es llegar a la pizzería,
Parten de la oficina de licencias, en cada sitio se les leerá una tarjeta, la tarjeta dirá la regla y o responsabilidad, si la cumplieron o no, y lo que le toca hacer. Si quebrantó la regla permanece en el mismo sitio y pierde una vuelta, si siguió las reglas, va al próximo sitio y espera su turno. Ahora les entregaré las tarjetas de las reglas, están ordenadas según los modelos de los autos. Cuando los conductores lleguen a cada sitio, ustedes deberán leerle la tarjeta de reglas de acuerdo a la marca del auto que conduce. Por ejemplo, si el primer conductor que parte es del Jaguar, el director ubicará la tarjeta que le corresponde, y le leerá la tarjeta de reglas para el Jaguar. Y así sucesivamente en cada uno de los sitios. El grupo de directores se queda reconociendo y ordenando las tarjetas de reglas. El facilitador reúne a los conductores y les recuerda. Conductores, recuerden que el objetivo es llegar a la pizzería saliendo desde la estación de licencias de conducir, ustedes ya saben el orden de quién parte primero. Preparación del escenario. El facilitador ubica a los conductores junto a la oficina de licencias de conducir, de acuerdo al orden que les corresponde salir, para ello se guía de la lista previamente pegada en un lugar visible, una vez que el escenario esté listo, y los directores en los sitios que les corresponde con las tarjetas de reglas se da por iniciado el juego. Vamos a iniciar el juego a partir de la oficina de licencias de conducir. Estación licencia de conducir. Toyota, su responsabilidad es. Estudie para dar el examen de conducción. Usted aprobó su examen de conducción, felicitaciones, vaya a la casa de su amigo. Nissan, su responsabilidad es. Estudié para dar el examen de conducción. Usted aprobó su examen de conducción, felicitaciones, vaya a la casa de su amigo. Volkswagen, su responsabilidad es. Estudié para dar el examen de conducción. Usted aprobó su examen de conducción, felicitaciones, vaya a la casa de su amigo. El mismo proceso se repite con el resto de conductores, en este caso, todos pasan a la estación 2. Estación 2, casa del amigo. Toyota, la regla es respetar siempre las normas de tránsito. Usted obedeció las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya a su casa y recoja las entradas para el partido de fútbol. Nissan, la regla es deténgase completamente en la señal de alto. Usted se pasó la señal de alto, pierde su turno y se queda en la casa de su amigo. Volkswagen, la regla es obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya a su casa y recoja las entradas para el partido de fútbol. Mazda, la regla es obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya a su casa y recoja las entradas para el partido de fútbol. Volvo, la regla es obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya a su casa y recoja las entradas para el partido de fútbol.
Chevrolet, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino. Vaya a su casa y recoja las entradas para el partido de fútbol. El mismo proceso se repite con el resto de conductores, en este caso el resto pasa a la estación 3. Estación 3, Casa de los Padres. Toyota, la regla es: haga lo que sus padres le pidan, sin discutir. Usted no quiso llevar a su hermano al partido de fútbol, pierde un turno y se queda en casa de sus padres. Volkswagen, la regla es: no adelante a otro carro cuando no esté permitido. Usted adelantó a un carro en zona prohibida, pierde un turno y se queda en casa de sus padres. Mazda, la regla es: respete siempre los límites de velocidad. Usted excedió el límite de velocidad, pierde un turno y se queda en casa de sus padres. Volvo, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino. Vaya al partido de fútbol con su hermano menor. Chevrolet, la regla es: controle siempre el espejo retrovisor. Usted retrocedió sin mirar el espejo retrovisor y chocó contra un carro estacionado, pierde su turno y se queda en casa de sus padres. Ford, la regla es: obedezca las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino. Vaya al partido de fútbol con su hermano menor. BMW, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino. Vaya al partido de fútbol con su hermano menor. Mercedes-Benz, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino. Vaya al partido de fútbol con su hermano menor. Honda, la regla es: haga lo que sus padres le pidan sin discutir. Usted no quiso llevar a su hermano al partido de fútbol, pierde un turno y se queda en casa de sus padres. Nissan, la regla es: obedecer siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sin problemas. Vaya al estadio a ver el fútbol con su hermano menor. Cuando terminen de pasar los autos de la tercera estación empezarán a pasar los que perdieron un turno. Estación 4, partido de fútbol. Volvo, la regla es: mantenga su radio a un volumen razonable. Su radio tenía el volumen muy alto y la policía lo detuvo, pierde su turno. Ford, la regla es: obedecer siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sin problemas. Vaya al cine. BMW, la regla es: reduzca la velocidad en zonas escolares. Usted fue atrapado conduciendo muy rápido en zona escolar, pierde su turno y se queda en el estadio de fútbol. Mercedes-Benz, la regla es: obedecer siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sano y salvo a su destino. Vaya al cine. Nissan, la regla es: obedecer siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sin problemas. Vaya al cine.
Toyota, la regla es: sea precavido, maneje a la defensiva. Un carro se le cruzó en el camino y usted lo chocó, pierde su turno, quédese en el partido de fútbol. Volkswagen, la regla es: obedecer siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sin problemas, vaya al cine. Mazda, la regla es: todos los pasajeros usarán el cinturón de seguridad. Usted olvidó ponerle el cinturón de seguridad a su hermano menor, pierde su turno y se queda. Chevrolet, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya al cine. Honda, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sano y salvo a su destino, vaya al cine. Cuando terminen de pasar los autos de la cuarta estación empezarán a pasar los que perdieron un turno. Estación 5, cine. Ford, la regla es: no permita que alguien sin licencia maneje su carro. Usted dejó que un amigo sin licencia manejara su carro, y un policía los detuvo, pierde su turno. Mercedes-Benz, la regla es: asegúrese de apagar las luces antes de dejar el carro. Usted dejó las luces encendidas mientras estaba en el cine, pierde su turno. Nissan, la regla es: no estacionar en zona prohibida. Usted se estacionó en una zona prohibida y recibió una multa, usted pierde su turno. Volkswagen, la regla es: asegúrese de apagar las luces cuando deje el carro. Usted dejó las luces encendidas mientras estuvo en el cine, usted pierde su turno. Chevrolet, la regla es: asegúrese de sacar las llaves del contacto antes de cerrar el carro. Usted dejó las llaves en el carro y puso seguro a las puertas, pierde su turno. Honda, la regla es: asegúrese de apagar las luces antes de dejar el carro. Usted dejó las luces encendidas mientras estaba en el cine, pierde su turno. Volvo, la regla es: no permita que alguien sin licencia maneje su carro. Usted dejó que un amigo sin licencia manejara su carro y un policía los detuvo, pierde su turno. BMW, la regla es: asegúrese de sacar las llaves del contacto antes de cerrar el carro. Usted dejó las llaves en el carro y puso seguro a las puertas, pierde su turno. Toyota, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas de tránsito y llegó sin problemas, vaya a la pizzería. Mazda, la regla es: obedezca siempre las reglas de tránsito. Usted obedeció todas las reglas y llegó sano y salvo a su destino, vaya a la pizzería. Estación 6, pizzería. Felicitaciones, lo lograste. El juego continúa igual hasta la última estación, y finalmente ganará el primer auto que llegue a la pizzería. El conductor que gane deberá levantar los brazos, y hacer algún gesto que indique que ganó. Es importante que los participantes que tengan el papel de conductores hagan ruidos como de carros con la boca, y pueden simular que conducen un auto y colocarles un timón entre las manos mientras transitan de una estación a otra.
¿Por qué necesitamos reglas? Para mantener el orden. Para hacer mejor la convivencia entre todos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no cumplir una regla o responsabilidad? Tuvimos que acatar algunas sanciones. ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que quedarse en un lugar, o regresar a un sitio? Un poco fastidiados, molestos. ¿Qué aprendieron de las reglas con esta actividad? Que si no las cumplimos tendremos que asumir las consecuencias, y que son importantes para mantener el orden. Las reglas están basadas en los valores, como por ejemplo la honestidad, la responsabilidad, el respeto, etc. El seguir las reglas, respetando los límites, ayuda a los adolescentes a autorregular su conducta, y esto los mantiene alejados de problemas. Cuando interiorizamos las reglas, esto favorece nuestro autocontrol y nuestro desempeño escolar mejora, disminuyendo la probabilidad de que caigamos en situaciones de riesgo.